probando la cachamba y ya se nos hace poca. Estos viejos son buena tela, oiga, en Cawin y La Boca. Obligado a descansar un rato, pues, para seguir echándole al buche. En Pichilemu y Topo Calma están las papas con luche. Bucalemu y Navidad, ahí se encuentra de todo. El piure está fresquito, energía con harto yodo. Si no aprovecha de saborear, me voy a matar de la risa. Los erizos, jaivas, caracoles, pejezapos, locos y la lisa. Aquí está el amigo Marzo, oiga, que le pone mucho talento. Cuando habla del cochayuyo, por Dios le pone sentimiento. El esfuerzo y la humildad en el mar se conjuga, sacando luche, pelillo, pescados, achicoria y luga. Esta vez recorrimos las costas de la región de O'Higgins, en Chile central. Desde Navidad pasamos por Pichilemu y llegamos a Bucalemu. Conocimos parte de la biodiversidad de productos de nuestra despensa marina, en estas costas de abundancia, donde recolectores y mareros mantienen vivas las prácticas ancestrales del patrimonio alimentario y cultural de este territorio. En las costas de la región encontramos distintos sindicatos de pescadores y recolectores de los diversos productos de esta gran despensa marina, los que trabajan organizados y de forma colaborativa en cuidar y proteger los recursos en sus áreas de manejo, creando conciencia del ecosistema marino y de la biodiversidad de este territorio. Se espera el día en que las condiciones del mar están a favor, cuando el mar está calmo. Aquí la familia y la comunidad se organizan para la jornada de trabajo y colaboración. Los más jóvenes aprenden de este saber de los más experimentados en la técnica de bucear, cazar y recolectar. En colaboración, ayudan a extraer y tirar la cuerda de esta gran cámara inflada con su chinguillo, donde en otras condiciones de oleaje sería imposible estar saliendo por este lugar. En estos momentos es clave la conexión, comunicación y el cuidado entre todos. Cada uno aporta parte de su experiencia cubriendo los distintos puestos de ayuda. Las mujeres se encargan de cuidar, medir, revisar el recurso. Todo es parte de un ritual familiar y comunitario, ya que han cuidado y esperado por mucho tiempo para que los productos marinos lleguen a sus tallas máximas, lo que es un orgullo para ellos, quienes se autorregulan en la extracción sostenible y también son fiscalizados por Cernapesca, quienes registran las medidas de cada uno de los productos, en este caso el loco. Esto con el fin de proteger las áreas de manejo, ya que en otros lugares de nuestra costa existen prácticas de extracción ilegal, de tallas pequeñas, en épocas de veda, que atentan y depredan la biodiversidad marina que tanto cuidan estos pescadores locales. Con una amistad de más de 22 años, Marzo, Omar o Pelé, en honor a su padre, gran marero de Pichilemu, nos mostrará parte de los recursos que se encuentran en su área de manejo que con tanto orgullo y sacrificio protegen. Eso es lo que hace el área de manejo. Vamos a sacar aquí para que los vean. ¿Es lo que dice usted del área de manejo, amigo? Eso es lo que da un área de manejo a un lugar que se cuida con responsabilidad. Este es el resultado de un trabajo. Si no hubiera área de manejo no habría nada de esto. Si la gente nos hiciéramos conciencia que tenemos que cuidar el planeta. Este es el resultado, ¿eh? Siempre se puede. Siempre hay un día para una oportunidad de volver a empezar a hacer algo. Mire. Rapidito, mire. ¿Eh? Esa es la conciencia y la responsabilidad, ¿no? Por supuesto. Hacer conciencia es pensar en nosotros mismos, como seres humanos. Si no tenemos conciencia, somos seres inertos y no tenemos vida. Vamos derecho al precipicio a morir, sin conciencia. Una persona que no tenga conciencia sobre el planeta. Marzo, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay erizo rojo, porque hay una clase de erizo negro que no se come. El erizo rojo, que se está extinguiendo en
te puedes ir a la sexta región, casi no hay erizo. El erizo que llega acá es de su lugar. El erizo acá de acá muy poco, casi no está quedando. Nosotros ahora tenemos el área de manejo mucho erizo. Mira el peso que tiene. Hermoso. Hermoso. Esto es la responsabilidad de manejar los recursos. No aprovecharnos del recurso, no aprovecharnos de la naturaleza. Claro, manejar los recursos en el tiempo es seguir que sigue existiendo el ser humano. Si no, vamos derecho al precipicio, a la extinción. Matamos los recursos y los matamos nosotros. Aquí, María Cecilia, hermana de Marzo, embajadora de los alimentos marinos, nos mostrará cómo consumir estos ricos erizos. Hay que aplaudirle aquí nomás al erizo, ¿eh? Señor, qué lindo. Más lindo comérselo. Tiene que ir después usted a tomarse un cañazo porque este sí que le va a darse. Sí, usted tiene que ir sacando la lengüita. ¿Ya sé sacar la lengua? Sí, ¿Se come la jaiba usted? sí, también me la como. Ya, mándesela. Esto no se la echa a la boca, la mordisquea. Despéguelo nomás, eso. La mordisquea, la chupa y le bota todo el huesillo después. No se va a comer el hueso también. Sí. Ya, ¿cómo estamos para quedar vueltos para el norte? Mándele el limón ahí. Mándele nomás, con que a tener otra criatura más rato. con esto va a ponerse a tener criatura el largo. Ahí nomás. ¿Cómo nomás? Débora. No, pues si yo Ya quiero ver usted. tengo el mío bajo el brazo. No sé, a mí no me gusta estar limón así más. ¿Por qué cree que tengo 5 cabros chicos? Si usted se alimenta sano, tiene un cuerpo sano y una mente sana. Si come mugre, su cabeza se convierte en mugre. Usted ve cómo está la sociedad, qué es lo que hace, qué es lo que hacemos como personas. Por eso debemos alimentarlos bien. Alimento sano, mente sana. Exactamente, los alimentos sanos, cuerpo sano y mente sana, espíritu sano. Ahí estamos, ¿ves? Ahí está la clave de la existencia del ser humano. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos los locos, los famosos locos. Un manjar. Esto, claro, una exquisitez también. ¿Qué ha pasado con el loco? Solamente como información, está en 2 partes del mundo. En Chile y creo que al norte o al sur del Perú, no hay más. O sea, esto, imagínense que termine en Chile. O sea, es una cuestión que ya no habría nunca más. No existiría, sería solamente una vez hubo. Como las cosas que se han perdido, como supuestamente dinosaurios y cosas. Esto también, pues imagínense, son privilegiados tener este producto solamente en Chile y una parte de Perú. No hay más. Acá tenemos la lapa rosada, que también, como todos los recursos sobre explotar esto también, no queda nada, pero acá tenemos harta lapa rosada. Y el caracol tébula o caracol negro, pariente el loco, porque tiene la uña que tiene el loco. ¿Ves? La misma uña que tiene. Son igual. ¿Ves? Esos son algunos de los recursos. Ahí está el piure también, que podemos sacar uno para que lo vean. Tenemos una herramienta especial que no es esta, pero nos va a mostrar igual. Pero igual lo vamos a usar. Todos los productos en realidad, si los cuidamos, se vuelven a reproducir. Ojalá que no sea demasiado tarde, ¿no es? El piure. Ahí usted los conoce muy bien, pues. Afrodisíacos, trillizos. Filtrador, le saca el microorganismo al agua, en este caso a los nutrientes, y él vive de eso. No es algo que se mueva como el erizo, como todo esto. Crece el arroz y ahí se desarrolla su vida. ¿No se mueve? No. Ese nace, crece y se desarrolla ahí. Y libera después sus esporas también y se llena la piedra de vida. En la comuna de Navidad, en la localidad de La Boca, desembocadura del río Rapel, fuimos a la fiesta del piure, o piur en mapudungún. Este fruto del mar lo encontramos en las costas peruanas y chilenas. Tiene una cubierta media rocosa, conocida como pella, con un aspecto de piedra milenaria. ¿Y
que cubre este ser vivo, hermafrodita, filtrador de microalgas, el piure, de un color rojo como de otro planeta y sabor intenso, alto en yodo. Se puede consumir crudo, asado o directo al fuego. Además, el piure es catalogado como el desayuno de campeones e incondicional compañero de pailas marinas, discadas, cocimiento y caldillo de nuestra costa. Conoceremos cómo lo disfrutan. Esto es lo máximo. No hay nada más rico que esto. Oh, qué cosa más rica. Mira, ahí vienes, abres. La idea es que no se te rompa. Y esto está calentito, sabrosísimo, mira. Hola, don Juan. Yo voy a comer crudo y capachuca con piure. Eso es lo máximo. No hay nada más rico. Es una sensación rica. Mira, si tú me pones aquí lomo o piure, yo jamás estoy a mirar el lomo. Yo prefiero los piures. Que es rico. Yo me crié con esto. Muy rico. Y las pantrucas con piure. Es lo más rico. Muy rico. Te produce Una sensación de alegría de... Esto es manjar de los dioses. Esto es manjar de los dioses. Se siente, al comerlo, Se siente. siente tu cuerpo. Es una sensación muy especial. ¿Y sabes qué? Los piures de esta zona son muy ricos. Muy ricos. Bien, estamos probando estos piures aquí en la boca de Navidad. Algo de una tradición que por muchos años en el mes de agosto se viene a comer piure aquí, a Matanzas también, una localidad cercana. Yo me acuerdo de cuando cabros chicos pasábamos comiendo piure. Estos se comen asados, se comen en pantruca, en ceviches, tienen cualquier forma de preparación. Es un producto bien típico de esta zona. Lo he hecho. Estamos en la costa de nuestra región de O'Higgins, en un lugar muy especial, en un lugar muy personal también, en un lugar muy turístico. Estamos acá en Punta del Lobo, en la casa de mi amigo pescador del Marzo, el cual nos ha abierto las puertas durante muchos años y nos ha entregado mucha sabiduría. Hoy daremos inicio con los piures, un producto tan emblemático, tan significativo, querido y odiado por algunos, por mí querido. Y esta vez quiero enseñarles a cocinar un piure de una manera muy fácil y de una manera muy práctica. Lo más importante del piure es saber reconocerlo. Este piure en su interior tiene un poco de lo que es su intestino, este es un filtrador. Si nosotros aprendemos a reconocer y a sacar todo este desperdicio del estómago que tiene, que es parte de su intestino, podremos bajarle la intensidad un poco y es para paladares. Ahí se lo podemos dar a gente que nunca ha comido piure, pero si alguna vez le damos un piure entero a alguien, debemos preocuparnos de sacar su intestino, porque si no será muy fuerte. Voy a aprovechar de dejarlo cortado a la mitad de inmediato. Vamos a dejar trocitos grandes para que sean bocados. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es abrirlo y en el mismo agua del piure lo limpiamos, le sacamos un poquito del intestino. ¿Ya? Una vez que le sacamos el intestino, lo podemos dejar más limpio. También lo podemos cortar con tijera, también lo podemos cortar con cuchillo en la tabla y pasarlo solo por un colador y lavarlos, pero ahí le botaremos mucha pulpa, mucho sabor, mucha viscosidad de sabor. Así que les requiero que lo limpiemos con el cuchillo solamente y que vamos limpiando el cuchillo en un pañito y lo vamos cortando, ¿ya? Picaremos plumas cortitas, trocitos de pluma corta para condimentar este rico mariscal. Acá tenemos los piures que ya los lavamos, les lavamos el intestino, le sacamos la guata. Los lavamos solo con el jugo y el agua del mismo piure. Ahora, ¿qué haremos? Le agregaremos cebolla.
¿ya? Y vamos a agregar toda la cebolla. Lo más importante es utilizar paltas, ojalá de su propia huerta, no con tanto huella de carbono, no a las paltas de producción de monocultivo, sino que más a la recolección, ¿ya? Le agregamos jugo de limón, le agregamos sal de mar, de Cahuil, Barranca, La Villa y también Lo Valdivia, los mayores productores de sal de nuestro país, y aceite de oliva del secano costero, de los oliveros de Lolol. Harto aceite de oliva rico para que unifique los sabores, amalgame los sabores. Aquí vamos a ocupar la mitad del cilantro, vamos a ocupar la otra mitad para el pescado. Lo revolvemos. Te doy por listo. ¿Ah? Con esta porción de piure, de aperitivo, ahora vamos a degustar el rico piure. ¿Cómo le gusta a usted? ¿Como chamal con paltita? ¿Ah? ¿Y lo probó? ¿No quiso nada? No quiso. ¿Qué lo probó? Puede faltar sal. Oiga, yo me pregunto y digo, esto es lo Noble. que siempre le digo a mi señora que usted se alimenta con esto y usted está nutriendo su espíritu, su cuerpo, su cerebro, porque son alimentos que el cuerpo necesita, Claro. son súper sanas. Claro, son nutrientes que el cuerpo sí los necesita y no los encuentra en otro producto. No, porque está intervenido los demás por el hombre, entonces le van dando otra cosa a uno. Claro, Y esto viene de la naturaleza, y uno es natural, pues. Los seres humanos somos naturales. somos hechos de la naturaleza y ahí es donde encontramos todo, no lo encontramos en los compuestos químicos. ¿Ah? Estos son los nutrientes que nos entrega la naturaleza, que el cuerpo los necesita. No, y no existen en otros. Pero los productos nos llevan al territorio. El producto nos dice dónde estamos localizados geográficamente. Porque esto no existe en el Caribe. ¿Ah? El cochayuyo tampoco existe en el Caribe, entonces ya poniendo cochayuyo y piure, estamos en el cono sur, en Chile, en la costa del Pacífico. Oiga, ¿y qué más encontramos aquí abajo en el agua, en este lugar? Aparte de esto que nos mostró ahora. Bueno, allá está especie, allá todo marisco y crustáceos también, tenemos la jaiba, tenemos como 3 clases de jaiba, la pelúa, la remadora y la jaiba reina, que es la de pinza grande. Y miles de cosas, miles de seres vivos que no están explotados, pero hay miles de... O sea, el mar es una constelación de vida, hay de todo. Bueno, para empezar, que traten de alimentarse sano, porque al comer esos productos estamos contaminando como seres humanos. Al comer un producto sano por responsabilidad estamos ayudando al planeta y a nuestros hijos también. Si acabamos con las cosas que hay en el planeta, vamos a exterminar nosotros mismos como personas. Y que al final aisla a la gente que consuma productos sanos, como la sal, que hay unas sales sanas de Cahuil, la quinoa y tantos productos que tenemos en Chile que a veces los mandamos a otros lugares y no lo aprovechamos, que somos los dueños de casa y los dueños del producto a veces. Entonces a consumir algas, marisco y bueno, y todo lo que tiene Chile, porque es una riqueza el producto. Y la gente come choritos de almeja y los pescados. Comen salmón, reineta y ¿cuántos pescados más tenemos? No, aquí en Chile hay harto pescado, está el róbalo, el lenguado, la corvina. Ahora acá a un hoyo con la sierra, pillan mucha sierra, pescado también muy rico al comérselo al tiro en el momento. Y bueno, pescado de roca está el jerguillón, la doradilla, la vieja,
pescados que son de roca y que comen algas y mariscos, son súper alimenticios para el ser humano, tienen harta riqueza, proteína, harta proteína. Entonces, como le digo yo, la gente tiene que acercarse a las costas y bueno, y al campo, ¿por qué no decirlo también? A consumir los productos de nuestra tierra y de nuestro mar. La diversidad, el abanico de productos. Claro, a veces, no sé, comimos salmón, que es una cuestión no sé de dónde lo trajeron, entonces, que no tiene ninguna vitamina, al contrario, puras hormonas. Entonces, teniendo productos de acá, de las zonas, no sabemos consumirlo en realidad. Creo que también pasa por información también a veces. Promover en los colegios, quizás un tema educativo de cómo los alimentamos, ¿no es cierto? Que muchas cosas los provocan cánceres a lo largo, los apuran en el proceso de las enfermedades por la alimentación. Entonces usted, no sé, por los viejitos antiguos, usted ve lo que comían y cuánto duraban. A los 80 años estaban vigentes, todavía trabajando. Ahora, claro, están vigentes, pero ¿a base de qué? Unos remedios. Entonces, ahí hay una gran diferencia. ¿Cuál es su remedio? Acá está. Este es mi remedio, mi vitamina para vivir. Sí. Para vivir sano. Esa es la vida. Sí, pues la vida nomás. ¿Ve? Lapa, esta le llaman la rosada y esta lapa negra. Lapa rosada y lapa negra. Y el peje sapo. Este es peje sapo, ¿ves? Este se alimenta de esto. Este come eso. Es como se puede decir un castor, ¿ves? Y come mucha alga también. Ahí tiene sus dientes, ¿ves? Estos son raspando. Cuando crece el alga aquí, el musguito va raspando, va. Y va con los dientes va como una máquina. Ahí está la alga, ahí te va mordiendo. Claro, este llega aquí, y va comiendo, va raspando. Pero otra clase de alga, no come esta, come como el luchecillo que sale. Y esta es una ventosa. Podríamos decir que viene siendo como un producto bentónico también. Aparte de ser pez, tiene esa particularidad, que no la tiene todo. ¿Ves? Porque eso él se pega. Él nada, pero tiene la particularidad que a veces se pega también en las piedras y se queda en el solcito así. Y vive tanto afuera del agua, de la superficie del agua, como también debajo del mar. Entonces es muy interesante este pescado. Es evolucionado, aquí hay está mucho. afuera también. Sí, pues te puede vivir, yo lo tengo 3 días afuera del agua y vive. Entonces, no sé, será medio milenario, no sé, pero, claro, tiene una esta que no tiene los demás peces. Y su piel, lo cuece después y esta parte, todo lo que encima se le pone rojito. Los carotenos cambian de color, los minerales que tiene. Claro, y en el agua también cambia de colores. Si hay una roca media negra, se pone negro. Si hay una roca más blanquita, también cambia de color. Es como el camaleón, pero muy rico. Graso, rico. No, como un cartílago, como una cuestión de chancho así. Como un colágeno. Exactamente. Le da un caldo, pero es harto feo, pero harto bueno. No, sí, riquísimo. Pero ahí hay algo importante porque nosotros nos llevamos por lo bonito. Sí, y es como el piure. El piure a veces vienen los niños y lo ven y ni siquiera lo han probado, pero como que, muy fuerte la imagen. Claro. Es un color rojo fuerte, claro. Lo mismo esto, es algo que no es bonito a la vista, pero el sabor que tiene... Sí, pues usted como cocinero sabe eso, que los productos a veces, claro, al mostrarlo como en su plenitud como natural, no son muy bonitos a la vista, pero una vez procesados con la cocina, con la cuchilla, con todo, ya cambia. Con los aromas. Quizás va la forma de preparar las cosas también, cómo llegan a la mesa finalmente y cómo llegan al organismo de la persona, a su boca. Las algas, un alimento obligado de muchas generaciones, recolectado ancestralmente con vestigios de consumo desde hace más de 14.500 años en Monteverde, Puerto Montt, donde ya utilizaban el alga como medicina y alimento. En toda nuestra costa encontramos una gran variedad de algas que se comen, algunas como el cochayuyo, la luga, la chicoria y el pelillo, y el tradicional luche, que tiene su nombre de origen del mapudungún, que se traduce como hierba del mar que se come. Se encuentra desde Arica a Magallanes, en lo menos en 17 variedades, y se cosecha luego las primeras lluvias, siendo utilizado en sopas y guisos. El alga más recolectada en esta región es el cochayuyo o coyof, con varios sindicatos de algueros recolectores, el que contiene muchos nutrientes y es alto en calcio y fibras. Este tiene un tallo llamado ulte y sus ramas alargadas, redondas y aplanadas, pueden llegar a medir entre 6 a 9 metros.
Su recolección comienza en diciembre y finaliza hasta marzo o abril. Existen dos formas de guardarlo. Una extendido al sol por varios días, donde también se humedece con la bruma costera, a través de la oxidación cambia de color a rubio o rojo, siendo un poco más suave de sabor. Y con menos tiempo de secado y guardado, el cochayuyo negro, de un sabor mucho más intenso y con más nutrientes. Conoceremos a mi amigo don Eugenio Rojas, buzo de la playa de Infiernillo de Pichilemu, quien nos mostrará su saber. Don Eugenio, y nos puede contar cómo cuando lo saca, qué es lo que le hace hasta esto, y la diferencia entre este y el café también después si me quieren No, es que este es el negrito, pues este tiempo no colorea porque hay que dejarlo 20 días afuera al sereno y el sol, pero ahora no llueve, se pudre, se echa a perder. En verano, bueno, por ahí de diciembre para adelante, ahí juntamos para colorado. Ahora no, porque ahora este hay que secarlo sus 4 o 5 días, bien seco, este negro. Y enseguida hay que guardarlo, yo lo guardo en el segundo piso arriba ya, unas piezas, para que no le entre ni una humedad y se rebosa con nylon, para que no se eche a perder, para que se mantenga así. Esto lo tengo de audillo, bien cuidado, tiene que estar bien seco. Si ahora me cuesta harto remojarlo después porque lo dejé anoche afuera, pero no serenó mucho. Siempre me quedó duro, así que tuve que mojarlo y tiene en la mañana. Ya, entonces ahora vamos a hacer los paquetitos. Y esto facilita. Eso se pone el día 3 aquí. 3 paquetitos y se amarra con un huirito. Más o menos ahí. La sabiduría traspasada por generaciones del empaquetar y hacer estas maletas de cochayuyo que se componen de 3 muñecos y 3 vainas, las que deben quedar muy parejas con las puntas o amarras que le dan el apriete exacto para luego fabricar la rueda que se compone de 20 a 25 paquetes. Este está todo, el otro más es de saurio el rojo, pero lo prefiere más la gente. Claro, porque... Pero es más malo, es de saurio. Este no, este tiene toda la vitamina. Los criaron nosotros con esto. Y teníamos que ponerle nomás, porque si no hay otra cosa. Y ahí estamos con el viejito. Aprendimos harto nosotros la cuestión del mar. También encontramos en esta hacienda de Topocalma, que tiene terrenos cultivables muy cerca del mar, donde sus puertas se han abierto a las playas libres, encontramos a esta familia con muchas ruedas de cochayuyo rojo listas para la venta. En una fiesta gastronómica masiva, conocimos a la señora Mariana, del Sindicato de Ferias Libres de Pichilemu, quien nos mostrará una serie de preparaciones con cochayuyo o coyof. Aquí tenemos las churrascas de cochayuyo. Las pueden ver aquí. Aquí las vamos a instalar. Aquí tenemos la empanada de cochayuyo. Rica, exquisita. Le voy a presentar a Patricia Pozo. Ella es la reina de la empanada de cochayuyo de Pichilemu. Lejos, y es la secretaria de nuestro sindicato. Lejos, las mejores empanadas las hace Patricia. Recomendable 100%. Por acá, eso es la churrasca. La empanada. Tenemos aderezo de cochayuyo para la churrasca, ¿ya? Tenemos el aderezo. Como pueden ver, tenemos nuestra sal de Cahuil en todas sus versiones. Con merquén, tenemos aquí con orégano. Tenemos cochayuyo tostado rico con lo que se preparan la churrasca y la masa de la empanada de cochayuyo. ¿Cómo? Este tiene un proceso. Se tosta en hornos y luego se muele. Ahí queda el proceso del cochayuyo ya tostado rico. Se puede usar en variedades de alimentos, por ejemplo, en ensalada, en los porotos, en lo que ustedes quieran. También hay cosas dulces que se hacen con el cochayuyo tostado. Por ejemplo, tenemos la rica y exquisita torta de cochayuyo que es única. Esta es creación de Romy Donoso, la creación de la torta de cochayuyo, el pay. Tenemos los calzones rotos de cochayuyo, galletones de cochayuyo y tenemos algo la novedad.
Esta es la mermelada de cochayuyo, se los voy a mostrar. Exquisita la mermelada de cochayuyo también que tenemos aquí. Todos productos 100% de cochayuyo. Así que este es nuestro stand. Venimos en representación de la comuna de Pichilemu a mostrar este maravilloso alimento que no debiera faltar en ninguna casa. Estamos tratando de rescatar las viejas costumbres de hacerlo posible el consumo en los hogares chilenos. Es económico, está al alcance de cualquier bolsillo y los nutrientes que tiene, está considerado uno de los terceros alimentos con más valor nutritivo que tiene en el mundo. Lo tenemos en nuestras costas, está libre de contaminación. Pichilemu, capital del ser, aquí está nuestro cochayuyo. En la sexta región encontramos dos importantes desembocaduras al mar. La primera en Navidad La Boca, desembocadura del río Rapel, y la segunda el estero Ninahue, con tan conocida laguna de Cahuil. En ambas encontramos una mezcla de agua dulce y salada, donde se dan las condiciones de hábitat para la lisa o cachamba, la cual se encuentra en la mayoría de las desembocaduras y estuarios. En Cahuil, nuestro gran amigo Lalo Gaete, antiguo embajador de los saberes de este territorio, nos invitó a pescar en la calma de esta laguna, como lo ha hecho desde que era un niño. Él nos enseñó de la cachamba, este pez plateado, redondo, con firmes escamas, de una carne blanca y grasa. Se alimenta de algas y lamillas de agua dulce. Este se desplaza por las costas marinas buscando desembocaduras con esta mezcla de agua dulce y salada. También la encontramos en la desembocadura del río Rapel, en La Boca, comuna de Navidad, donde conocimos a Vinito Meléndez, pescador con quien compartimos y nos mostrará más de la cachamba o lisa. Sí, estas están recién sacadas. Las tenía en el mar. Sí. En el agua. En el agua. ¿No se la sacaron ahora en la mañana, no? El nombre Lisa es el nombre internacional entonces. Internacional. Pero el nombre de acá, ¿cuál era? Lisa nomás, pues siempre La ha hecho cachamba. lisa. La cachamba porque le dicen cuando está chica, ¿no? Oiga, ¿y esa que está sacándole la guata de la cachamba? Igual es esta grasita esa, ¿o? Sí, pues, ¿cómo se llama? A la gente no les gustan algunos y a algunos les gustan, pues. Pero es que la gente ahora no come el pescado con espina, pues, y esa es la cuestión, pues. Es mejor quedan enteritas en la parrilla. En la parrilla ya es mejor enterita. La gente no come el pescado con espina, o cree que la va sin espina y por eso prefieren otros pescados. Sí, pues. Cuéntame Sí. eso. Eso la reineta, pues. La gente la come más la reineta porque no tiene mucha espina. Es más fácil para limpiarla. Pero no sabe que está gastando más. Todo país que tenga río, ahí está la lisa. Ahí está la lisa, en todos lados. Pero río desembocando en el mar. Desembocando en el mar. esa parte está? En esa parte están, la desembocadura. Si no, la gente, yo siempre le digo ustedes tienen que venir a comer aquí el pescado de la zona. Porque ustedes la reineta la comen todas las veces en Santiago. Y la reineta, ¿de dónde viene la reineta? De aquí. No, le digo yo, de aquí no viene la reineta. Aquí no sacamos reineta. Si la sacan en Matanza, no. Volvimos a Cahuil, a la parrilla, junto a Don Lalo, a disfrutar de este pescado que lo cocinamos entero a la parrilla con sal de mar, como a él más le gusta, quedando muy sabroso y crocante por su materia grasa asado a leña. Las cachambas se puede preparar de distintas formas, entera, envuelta en papel, al fuego y también al rescoldo, o condimentado y pasado solo por harina y frito en un aceite bien caliente, logrando un color dorado y crocante, y también en caldillos estofados. Y la forma más rápida y directa es a la lata, donde se puede condimentar con ajo, orégano, vino blanco, limón. De esta forma es como más les gusta a ellos. Con el calor de la lata se cocina rápido y queda crujiente por un lado y húmedo por el otro. El pescador y recolector que ha estado presente en este territorio desde tiempos ancestrales, siendo parte importante de nuestra identidad y cultura alimentaria, a quienes debemos cuidar, respetar y valorar. Y nosotros también tenemos derecho a la vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros vivir del mar? Y a ellos no les gusta porque estamos acá nosotros y ellos quieren poner unos condominios y hacer una cuestión y no ver a los pescadores abajo que están en la playa. Entonces, ¿ves?
¿A dónde está la cultura? ¿A dónde está el favor a la identidad de los pescadores que hace más de 2000 años que estamos acá? Más de 2000 años. Somos bíblicos, en la Biblia ya salían los pescadores ya. El cocimiento y las discadas en la zona centro son preparaciones de celebración para arreglar el cuerpo. Este es un ritual que reúne a la familia y amigos en torno a una gran olla, donde todos colaboran en la preparación, en el picado de carnes, pollos, cerdos, vacunos y hasta conejo en algunas familias cazadoras. El pelado de papas, cebollas, zanahorias y ajos y la limpieza infaltable de los mariscos, como almejas, choritos y piures, los que forman este caldo que puede dejar durmiendo o con más energías para seguir cantando y comiendo, ya que se puede recalentar varias veces. Después de compartir con distintas familias, aprender de sus saberes y conocer parte de la despensa marina de este abundante territorio, comprender la globalización y los cambios de hábitos alimenticios, nos queda que reflexionar sobre la forma de alimentarnos, preguntarnos de dónde viene nuestra comida y cuánto estamos desperdiciando, cuestionarnos sobre el calentamiento global que está alterando la química del océano, producto de la utilización de los plásticos, químicos y metales pesados en los procesos industriales de los alimentos ultraprocesados, que llegan a contaminar el mar y nuestra gran despensa marina. Hacemos el llamado a retomar los antiguos hábitos alimenticios, con variedad de nutrientes, a cocinar y disfrutar en familia estos ricos y variados productos de nuestra costa y revalorizar estos sabores y saberes para una alimentación sostenible. Viva la alimentación y la soberanía de los territorios. Imagínense, entonces nos defendimos, no nos querimos ni nosotros mismos en Chile. Veíamos un guasito por ahí que hacíamos, nos ponimos a reír a veces. No nos sentimos orgullosos, sino al contrario, nos avergonzamos. Y ese es un grave error. Por eso está todo, aquí está todo, entonces hay que como dar vuelta a la máquina y empezar de nuevo. Hay que mostrar lo que somos. Estos somos. Estos somos Somos un peje sapo. Ahí está. No quieren paz, no quieren paz.